Hola, buenas tardes. A continuación les vamos a presentar el informe 1 acerca de curvas de calibración de azúcares y etanol. Nuestro grupo está conformado por María José Flores Pasmino, Salomé Arisa Cantor, Julián Serrano y quien les habla, Sofía Marlanda Mezquita. Bien, en cuanto al método DNS, este es más conocido como el método del ácido dinitrosalicílico. Este se utiliza habitualmente para estimar la concentración de azúcares reductores en hidrolizados enzimáticos. Esta es una técnica colorimétrica que emplea un procedimiento basado en la reacción redox que ocurre entre el DNS y los azúcares reductores que están presentes en la muestra. Esto seguido de la determinación espectrofotométrica. Entonces lo que pasa aquí es que el ácido 3,5-dinitrosalicílico reacciona con los azúcares reductores que están presentes en la muestra y a través del calor se reduce el ácido a 3-amino-5-nitrosalicílico. Y aquí se da el cambio de color de la muestra que se oxida a una apariencia naranja o café. Entonces, a una mayor concentración de azúcares reductores, la intensidad de este color va a incrementar. Otro método encontrado es el método de Fehling. Es una prueba química clásica que se usa para determinar la presencia de azúcares reductores en varias sustancias. Implica una reacción redox en la que el azúcar reductor reduce los iones de cobre 2 en la solución Fehling a óxido de cobre 1. Este se precipita a un sólido rojo y pues lo cual indica una presencia de azúcar. Se hace por medio de titulación y el punto final se determina cuando pasa una coloración azul a una coloración roja. La metodología usada en este laboratorio consistía en pesar 0,3 gramos de glucosa y preparar una dilución en 100 mililitros de agua destilada. Seguido a esto, en 10 tubos de ensayo se coloca la dilución preparada anteriormente en volúmenes crecientes. Luego se completa 1 mililitro en cada tubo con agua para que ese sea el volumen final. Seguido se agrega 1 mililitro de reactivo DNS y se mezcla. Seguido de esto, los tubos se llevan a calentar en agua a ebullición por 10 minutos. Luego del tiempo, se lleva a un baño de agua fría con hielo por 5 minutos. Seguido de esto, se agregan 10 mililitros de agua destilada y se mezcla muy bien. Y finalizando, se llevan las muestras al espectrofotómetro a leer la absorbancia a 540 nanómetros. Bueno, a continuación les hablaré acerca de la curva de calibración. Para realizar la lectura de las absorbancias, estas se realizaron a 540 nanómetros en el espectrofotómetro y se realizó la curva de calibración para la determinación de azúcares reductores, específicamente la glucosa. Para obtener las concentraciones de glucosa de cada muestra, se utilizó la concentración de la solución madre de la glucosa, que fue de 3,083 gramos sobre litro, y también se utilizaron los volúmenes que se utilizaron de la solución madre, en este caso 0,2, 0,3, 0,4, todos estos datos, y el volumen final que había de la dilución, que era de 1 mililitro. Aplicando esta ecuación, se multiplicaron los datos y se calcularon las concentraciones correspondientes a cada dilución, cuyos valores están expuestos en la tabla número 1. Ya en la obtención de los valores que se grafican, tenemos que en el eje X está la concentración de la glucosa en gramos sobre litro y en el eje Y están las absorbancias. Se hizo el ajuste de datos experimentales y se generó una ecuación de regresión lineal de la forma Y igual a 1,8526x, en donde la Y representa nuestra absorbancia y la X la concentración de la glucosa en gramos sobre litro. El coeficiente de determinación, que es nuestro R cuadrado, nos dio a 0,9989, lo cual nos indica que hay una fuerte correlación entre las variables y también confirma la precisión que tiene la curva de calibración debido a que este valor está muy cercano al valor de 1. Bueno, en cuanto a los métodos de cuantificación de etanol, tenemos dos. El primero es el HPLC o más conocido como la cromatografía líquida de alto rendimiento. Este básicamente separa los componentes de una muestra usando una fase móvil líquida y una fase estacionaria en columna. Para cuantificar etanol, se emplea un detector de índice de refracción o UV. Este es altamente preciso y sensible, lo cual lo hace ideal para analizar mezclas complejas con una gran exactitud. También tenemos el método de espectrofotometría UV y BIS.
Este método se basa en la reacción del etanol con dicromato de potasio en un medio ácido, lo que genera un cambio de color en la solución. La absorbancia de la solución resultante se mide en un espectrofotómetro UV-Vis en una longitud de onda específica, generalmente alrededor de 600 nanómetros. En esta práctica también se dio inicio a una fermentación en fase líquida con el propósito de evaluar el impacto de la concentración de glucosa en el crecimiento microbiano. Para esto se prepararon y esterilizaron medios de cultivo con diferentes concentraciones de glucosa, los cuales fueron inoculados con biomasa proveniente de placas de Petri, y esto finalmente se mandó a agitación. Bueno, acá podemos observar que tenemos dos valores o dos datos principalmente, que serían el área y la concentración del etanol, pero en porcentaje volumen-volumen. Como la concentración del etanol está en porcentaje volumen-volumen, se tiene que pasar a una concentración en gramos sobre litro. Para esto usamos la ecuación que dice que el porcentaje volumen se tiene que dividir sobre 100 y se tiene que multiplicar por la densidad del etanol, que la densidad del etanol, según la bibliografía, es 789 gramos sobre litro. Eh, Al tener estos datos podemos graficar la curva del etanol para lograr ver su calibración. Podemos mirar que esta curva eh, se, se basa en la ecuación y igual a mx más b y nos da un r de 1, lo cual nos indica que esta curva y esta gráfica es lineal entre los dos valores. Esta correlación de ambas variables pues, nos indica que a medida que un valor aumenta, el otro también. Si el área aumenta, también aumenta su concentración. Bueno, el hongo micelio tiene una estructura vegetal que está compuesta por un conjunto de filamentos conocidos mayormente como hifas. El hongo micelio se puede clasificar en varios tipos dependiendo de su estructura y su función. En su estructura pues hay el micelio cenocítico, que son hifas sin tabiques, es decir, con muchos núcleos en un solo compartimento, o el micelio septado, que son hifas con tabiques transversales. También según su función puede ser un micelio vegetativo o un micelio reproductivo. La importancia del micelio en la microbiología pues ayuda a identificar tipos de especies fúngicas, ayuda para hacer diagnósticos clínicos en infecciones fúngicas. La observación del micelio es clave para identificar varios tipos de patógenos y en aplicaciones biotecnológicas. Algunos micelios se usan en la producción de antibióticos o en la bioremediación. Bueno, la Saccharomyces cerevisiae es una levadura unicelular ampliamente estudiada en la microbiología por su importancia en la fermentación, biotecnología y biología celular. La morfología de estas suelen ser células ovaladas o elípticas de unos 3 a 7 micrómetros de diámetro. Su reproducción suele ser por gemación, donde una célula madre genera una célula hija más pequeña y esta puede agruparse en cadenas cortas cuando hay una gemación múltiple. Bien, entonces la primera imagen nos muestra una sección transversal del tallo del Helianthus o del girasol. Esta se puede observar que tiene diferentes tejidos vegetales de diferentes colores distintivos y se compone por la epidermis, que es la capa que está más externa, la corteza, que está conformada por diferentes células, y también está el cilindro vascular, que se divide en el floema, que es en los que están los tonos más oscuros o morados, y es el encargado del transporte de nutrientes y productos de fotosíntesis, y está el xilema, que está en tonos más azulados o verdes, y contiene vasos que transportan agua o minerales. También está el cambión vascular, que es una delgada capa que está entre estos dos. La siguiente imagen que tenemos es de la Candida albicans, que es un hongo perteneciente al filo Ascomycota y presenta un genoma diploide. Se produce de forma asexual por gemación. Este es dismórfico, entonces se desarrolla de forma distinta en respuesta a los estímulos ambientales y esto le va a permitir evadir mecanismos de defensa que están relacionados con la inmunidad celular del huésped.
Para finalizar, en la vista microscópica tenemos el Rotorula sp. Este es un género de levaduras aeróbicas estrictas que producen pigmentos rojos, amarillos y rosados. Estas durante su crecimiento generan glucógeno en la fase exponencial y lípidos junto con carotenoides en la fase estacionaria. Estas son ubicuas en la naturaleza y pueden contaminar alimentos, provocando decoloraciones en carnes, además de encontrarse en aire, agua, suelo y productos biológicos humanos. Por otro lado, tenemos la hoja del ligustrum. Esta se distingue por su estructura organizada en capas. En la epidermis superior se puede evidenciar que tiene una cutícula protectora, seguida del parenquima en- empalizada, en donde las células alargadas con cloroplastos realizan la fotosíntesis. Más abajo, el parenquima esponjoso con células irregulares y espacios intercelulares. Este permite el intercambio de fases de gases y finalmente en la epidermis inferior se observan estomas que regulan la transpiración de la misma.